Debería de avisar de que estoy grabando. Sí, ha avisado, Ahora ¿eh? sí, ahora sí. Vale, estupendo. Pues empezamos. Hola a todos y todas, soy Elisa García, la técnica de proyectos de Amix de la Terra Mallorca y quería daros la bienvenida a este seminario web que enmarcamos en un proyecto de sensibilización más amplio de Amix de la Terra Mallorca sobre participación ciudadana y justicia climática y ecosocial, perspectivas local-global, que además cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma del área de justicia social, feminismos y LGTBI. Con el título y las panelistas de primera línea que nos acompañan hoy, hablaremos de quién defiende a las defensoras, programas de solidaridad, protección y acogida para activistas en riesgo, con el objetivo de visibilizar a las mujeres defensoras ambientales del sur global, que son activistas que luchan por la justicia ecosocial, ecosistemas y territorios, confrontando intereses económicos, empresariales y extractivistas norte-sur. Recordemos que según datos de Global Witness, solo en el año 2020 al menos 227 defensores y defensoras del sur global fueron asesinados por estos motivos. Cada una de estas vidas fue sesgada por defender no solo sus propios lugares preciados, sino también la salud del planeta que compartimos. Personas que se encuentran en la primera línea de esta crisis multidimensional que nos atraviesa en la actualidad. Como siempre, estos ataques letales ocurren en un contexto de una gama más amplia de amenazas que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización. Por tanto, todas estas cifras son, casi con certeza, una subestimación, ya que muchos de los ataques contra personas defensoras no son denunciados. Además, como decíamos, el riesgo de las mujeres activistas es doble, pues también se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual. La evidencia sugiere además que a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta. Ha quedado claro que la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también está impulsando la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En todos los continentes, los gobiernos y las empresas están usando a los tribunales y a los sistemas judiciales de los países como instrumentos de opresión contra quienes representan una amenaza a su poder y a sus intereses. Frente a la impunidad corporativa, observamos la criminalización de la protesta pacífica, la polarización mediática y un aumento de la represión del movimiento climático también en el Estado español. Desde Amics de la Terra, como entidad ecologista, entendemos que el activismo ecosocial va más allá de nuestras fronteras de origen y sirve para aterrizar la solidaridad internacional entre pueblos y movimientos sociales. Ahora más que nunca, en esta crisis sistémica actual, hay que construir respuestas colectivas y de apoyo mutuo entre personas, pueblos y países para potenciar la cooperación en la búsqueda de soluciones conjuntas, del local al global. Desde las Islas Baleares, uno de los territorios insulares del Estado español y por tanto incluidas en el llamado norte global, somos plenamente conscientes de la deuda histórica y ecológica que mantenemos con los pueblos y ecosistemas del sur global. Es por ello que la Federación Ecologista Internacional a la que pertenecemos, Amigos de la Tierra, Friends of the Earth y grupos territoriales como nuestro caso, apoyamos y fortalecemos procesos que han iniciado organizaciones locales de base que comparten los mismos objetivos y luchas que nosotras, especialmente en temas como lo que nos ocupan hoy. Paso a presentaros por orden de intervención y brevemente a los y las panelistas que nos acompañan. Muchísimas gracias. En primer lugar tendremos a Víctor Barro con una intervención de 10 minutos. Víctor es portavoz en España del Sistema Internacionalista de Solidaridad de Amigos de la Tierra Internacional y miembro del comité ejecutivo de esta entidad. Amigas de la Tierra España también participa en la red de defensoras en el Estado español y aprovecho para recordar aquí el documento informe que encargaron llamado Barreras de la Sociedad Civil y la Defensa Ambiental en el Estado español, con el que se quiso visibilizar todas estas persecuciones o ataques que a diario enfrentan personas y organizaciones que defienden los recursos naturales y el medio ambiente en el Estado español. En nuestra web está disponible tanto el informe como la grabación del webinar que organizamos el año pasado para presentarlo junto con una de las investigadoras principales y con Víctor Barro también. En segundo lugar tenemos a Constanza, eh,
Constanza, no pronunciaré tu apellido, ¿vale? Luego, luego lo pronuncias tú directamente. Constanza intervendrá durante unos 15 minutitos así. Ella es técnica de incidencia política y social de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y es la responsable de la gestión del Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Y en último lugar, y con un tiempo de intervención más largo al resto de las personas que estamos aquí como panelistas, tenemos a Yenidia Cuellar, que es una lideresa feminista campesina y defensora del medio ambiente de Colombia. Forma parte de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVCRAN, y de la Coordinadora de Mujeres del Valle del Río Cimitarra, de la región del Magdalena Medio Colombiano. Ahora mismo, Yenidia se encuentra acogida y protegida gracias a la Asociación Acción Internacional por la Paz y el Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Ahora ya sí doy paso al primer panelista, no sin antes recordaros a todo el público que los últimos 10 minutos de esta horita es un espacio a compartir y debatir entre panelistas y participantes. Podéis trasladar dudas, comentarios o lo que consideréis a través del chat. Yo estaré atenta para trasladársela a los panelistas. Incluso si me avisáis también con antelación por este chat, os puedo activar el micro en caso necesario. Por tanto, agradeceros vuestra participación, vuestro tiempo y el interés que tenéis en esta temática por un futuro más justo con personas y planeta. La sesión de hoy quedará grabada para poder ser difundida en diferido también y en unos días la tendremos colgada en nuestro canal de YouTube. Gracias en especial a Yenidia por su lucha, su compromiso y por participar hoy a pesar de estar un pelín indispuesta. Así que muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estéis. Se me escucha, ¿verdad? Yo creo. ¿Sí? Bien, perfecto, genial. Bueno, pues muchas gracias, Elisa, muchas gracias a Mix por organizar este espacio de diálogo, ¿no? Y muchas gracias, por supuesto, a Constanza, a Yenidia, por su lucha, como ha dicho Elisa, pero también por dar la cara, por ponerle voz, ponerle cara a cosas más concretas, ¿no? Este tipo de luchas y de situaciones. Bueno, yo quería compartiros algunas diapositivas, porque quería hablar en primer lugar del sistema internacionalista de solidaridad, ¿no? Como ya comentaba Elisa ahora. A ver si consigo hacerlo. Compartir pantalla. Está inhabilitada la opción. Bueno, no pasa nada. Básicamente lo que me gustaría comentar era que, cuando hablamos de solidaridad internacionalista en Amigos de la Tierra, le ponemos un poco este adjetivo porque, entendemos que defender la vida de mujeres y hombres que son de alguna manera representantes, ¿no?, de las luchas de sus comunidades es una condición previa para el cambio de sistema, ¿no? El cambio de sistema eh, es el conjunto de acciones que como activistas, como actores políticos, nos hacen desplegar nuestra, nuestra acción política, defendemos esos territorios donde se desarrolla la resistencia como espacios, digamos, contrahegemónicos, ¿no?, antisistema, que constituyen la base para la construcción de sociedades sostenibles y cimentadas sobre una idea fundamental para nosotras y nosotros, que es el poder popular, ¿no?, que es los aspectos democráticos que tienen que ver con la gestión de los bienes comunes. En ese contexto, nos decidimos ya hace casi una década empezar a reflexionar sobre cómo dialogaban los derechos humanos en todas las luchas que en nuestra federación estaban teniendo lugar, en particular en el sur global. Somos una federación con miembros en 74 países distintos, en los 5 continentes, quisimos enfocar, o de alguna manera reenfocar desde una perspectiva ecologista y ecosocial, los derechos humanos, ¿no? Sabemos que hay muchas formas de entender lo que son derechos humanos, pero entendíamos que no son solamente aquellos victimarios de derechos humanos, no son solamente actores estatales, sino que también son corporaciones. Y en la actualidad
son los principales, ¿no? Los más importantes. Además, entendemos que, voy a ver si comparto ahora la pantalla, esta es. Compartir, esto es. Creo que ahora se debería ver. Está ahí, work in progress. Bueno, el enfoque de derechos humanos hablaba de actores no solamente estatales, sino de actores también corporativos, como elementos centrales, ¿no? A la hora de enfocar nuestras reivindicaciones en temas de derechos humanos. Las luchas son colectivas, son siempre colectivas, no solamente individuales. Evidentemente son atacadas muchas veces personas, son cercenados los derechos muchas veces humanos de personas concretas, pero las luchas son colectivas y eso es un elemento que debemos tener en consideración, ¿no? Por otro lado, debemos considerar una forma más global y no solamente entender los actores materiales de las violaciones de derechos humanos, sino también los actores intelectuales, ¿no? El caso de Berta Cáceres es un caso muy evidente, ¿no? Detrás de quienes disparan hay personas que tienen intereses concretos de quitar del medio a determinadas personas, ¿no? Después debemos tener una visión también de los derechos humanos en clave de multiconflicto, ¿no? Es decir, vivimos una sociedad donde existen conflictos de clase, patriarcado, el sexismo, el racismo, el colonialismo, y todo esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de evaluar y de ponderar nuestra lucha en derechos humanos, ¿no? Y un último elemento que es cuando reivindicamos en nuestros derechos humanos y cuando los defendemos en contextos como Naciones Unidas, etcétera, debemos de hacerlo en clave de lo que llamamos derecho duro respecto al derecho blando. Me explico un poco, ¿no? Y tradicionalmente, y esto tiene que ver sobre todo con el poder corporativo, a las corporaciones se les propone, ¿no? No se les obliga, hay un código de voluntarismo o hay elementos que tienen que ver con que sus actividades económicas respeten los derechos, respeten el medio donde son realizadas, y todo esto se llama pues, responsabilidad social corporativa, se llama eh, debida diligencia. Bueno, se utilizan no eufemismos, sino una nomenclatura de este tipo que tiene que ver con el voluntarismo y no con la obligatoriedad, ¿no? Y entonces, frente a este voluntarismo, nosotros reivindicamos que debe haber un derecho duro, es decir, un derecho que les obligue, un derecho que les mandate, un derecho que esté vinculado a sanciones concretas, a reparación y a garantía de no repetición, ¿no? Bueno, lo siguiente de lo que quería hablar era nosotros hablamos, más que defensoras de derechos humanos, hablamos de defensoras de los territorios, ¿no? Y cuando hablamos de territorios no nos referimos solamente a espacios físicos, sino a, como aparece en esta diapo, bueno, relaciones culturales, a cuestiones que tienen que ver con soberanía, es decir, con la capacidad de los pueblos de decidir sobre la gestión de sus propios recursos colectivos, a los cuerpos precisamente que son puestos entre aquello que defendemos y aquello que lo pretende atacar. Y también defendemos la idea de que los territorios son algo cambiante, son algo definido por los propios pueblos y algo que por lo tanto no es una foto fija, ¿no? Bueno, en Amigos de la Tierra Internacional, un poco con este contexto así general que os acabo de hacer, bueno, creamos, por decirlo así, un sistema de solidaridad internacionalista que básicamente, para que lo visualicéis un poco, lo voy a poner aquí así más o menos, ¿vale? Detrás del cual hay personas concretas que están en lugares concretos, ¿no? Es decir, tenemos una facilitación en Ámsterdam y tal, y después algo que llamamos puntos focales, es decir, personas de referencia en cada uno de los continentes, normalmente 2 por continente, en la que son las personas que van a servir, que van a recibir los llamados de solidaridad por parte de organizaciones tanto de nuestra red como de fuera de nuestra red, que necesitan solidaridad para, pues, mm,
bueno, pues para personas que necesitan salir del país, pero a lo mejor no salir del país es la solución, sino que a lo mejor necesitan otro tipo de reparaciones, apoyo jurídico, necesitan protección, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces pues tenemos un fondo de protección para el sistema, para cuando recibimos estos llamados de solidaridad, pues procesarlos a través de los puntos focales, ¿no? Además de eso, cada miembro de la federación tiene un punto focal. En el caso de España, pues bueno, soy yo y porque, bueno, digamos, llamadas de ida y vuelta. Es decir, cuando llamamos a la acción internacional, pues entendemos que lo ideal es hacerlo bueno, de personas concretas que puedan enfocar o focalizar, digamos, las acciones, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos en este sistema de solidaridad internacionalista? Bien, eh, básicamente estas cuatro patas, ¿no? Por un lado, formación política, por otro lado, documentación y análisis, por otro lado, el sistema de respuesta rápida, que es quizá la parte más visible del sistema de solidaridad, y por otro lado, lo que tiene que ver con la acción política, el cabildeo, la presión, bueno, cómo se determine o cómo se define en determinados, según qué espacios, pues bueno, se nombra de formas distintas, ¿no? Bueno, como no tengo mucho tiempo, no voy a profundizar en los elementos, pero sí me gustaría un poco mencionar eh, bueno, pues algunos casos o algún caso relativamente próximo en Europa, sobre todo vinculado a la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Recién comenzada la invasión, recibimos una llamada de solidaridad de una organización con la que algunos miembros de la federación colaboraban, que se llama EcoAction. No es una organización miembro de la federación, pero es una organización con la que algunos de nuestros grupos trabajan y con la que tenemos pues, una sintonía ideológica y entonces, pues bueno, a través del sistema, pues bueno, pudimos apoyarles. También apoyamos a los compañeros y compañeras de la Federación Ecologista Rusa, que es miembro de la Federación Internacional de Amigos de la Tierra, ya que aproximadamente 5 o 6 meses después de empezar la guerra y después de que la organización se pronunciara dentro de Rusia en contra de la invasión, lo cual, pues bueno, con las leyes sobre todo que ha impuesto Putin, ¿no? De bueno, de agentes extranjeros, etcétera. Pues bueno, 3 compañeros pues estaban siendo amenazados, perseguidos, entonces ayudamos a que pudieran salir del país. Bueno, son solamente bueno, 2 ejemplos recientes, entre comillas próximos, ¿no? De qué forma pues, podemos a través del sistema de solidaridad en la Federación de Amigos de la Tierra pues contribuir, digamos, a esta lucha colectiva. Y esto vincula un poco bueno, con algún elemento más que le prometí a Elisa de que hablaría. Uno es un poco la articulación a nivel internacional de este sistema de solidaridad, que es un sistema que llamamos Solidaridad, Resistencia y Esperanza, que es SOLIRRESP, ¿vale? Del que forman parte pues, la Vía Campesina, forma parte FIAM, ¿no? el Fondo Internacional de Alimentación, y Amigos de la Tierra Internacional, bueno, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, bueno, y otros muchos colectivos. Y básicamente es un espacio a nivel internacional de articulación para la defensa de defensores, ¿no? Y en lo más cercano, en el Estado español, tenemos lo que ya mencionaba ahora Elisa, que es la red de defensoras, ¿no? La red de defensoras es un espacio bueno, más o menos informal, digamos, porque no es tampoco algo que tenga una estructura muy concreta, pero sí es un espacio bastante transversal en cuanto a la comprensión que tienen las distintas organizaciones que están ahí de lo que son los derechos humanos, y es un espacio principalmente operativo, ¿no? De apoyo, de muestra de solidaridad, de apoyo a campañas, de compartir con otras personas, pues visitas de defensoras, por ejemplo, de construir una agenda colectiva con esas defensoras y con esas personas que vienen pues bueno, a internacionalizar sus luchas, digamos, construirles una agenda política, una agenda de medios, darles visibilidad.
Y bueno, y un poco en ese trabajo, en esa articulación a nivel estatal, estamos implicadas. Modestamente, tengo que decir, quiero decir, todo esto suena a lo mejor como muy así, eh, bueno, no sé cómo suena, la verdad, pero eh, puede sonar a lo mejor eh, como que tenemos una gran capacidad, pero en realidad intentamos hacer eh, con los medios que tenemos lo máximo posible, ¿no? Como creo que bueno, casi todas las organizaciones que conocéis y que están hoy aquí representadas en esta conversación. Eh, eh, bueno, a mí me gustaría un poco finalizar mi intervención ya con una reflexión que tiene que ver sobre todo con la manera en la que consideramos a las defensoras de derechos humanos, ¿no? O a las defensoras de territorios, como nos gusta a nosotros llamarlas. Y creo que cualquiera de nosotras que tiene un bien común que defender, que tiene un cuerpo que pone delante de alguien que quiere, o alguien, o alguna corporación, o algún Estado que quiere agredir un bien común del que somos defensoras, nos coloca en una posición de defensoras. Evidentemente, en el norte global no estamos en la misma situación que en el sur global, vamos a decirlo así, por razones de clase, de raza, de sexo, bueno, y muchas otras, ¿no? Cuestiones económicas también, etcétera. Pero sin duda somos parte de la defensa, y somos defensoras ambientales también. Entonces, creo que de alguna forma nos debemos sentir así, y aunque hablamos en general muchas veces de defensoras ambientales, aquellas evidentemente que han sido amenazadas de una manera tangible, ¿no? y que son perseguidas de una manera mucho más cruenta, ¿no? que lo que podemos serlo en el norte global. Creo que debemos ser también en ese sentido, sentirnos familia, ¿no? Sentirnos hermanos y hermanas de esas personas precisamente, porque creo que todas estamos en el mismo barco, todas estamos defendiendo precisamente nuestros bienes comunes. Y este es un poco el mensaje, ¿no? Igual que el movimiento feminista dice, si tocan a una, nos tocan a todas. Creo que un poco debemos hacer un poco nuestro de alguna forma ese mensaje también, y sentirnos en cierta medida defensoras y defensores, porque eso nos va a hacer también empatizar y contribuir y apoyar de una forma mucho más tangible a las personas que realmente están siendo bueno, amenazadas, desplazadas, y cuyos derechos humanos están siendo cercenados, principalmente en el sur global, aunque obviamente no solo, ¿no? Y bueno, yo me paro aquí, creo que me he pasado un poco el tiempo, creo que debo llevar 13, 14 minutos, me parece. Y mira, ya me ha dicho Elisa que ah, ya hace un poco. Es que estoy con el móvil y no he visto el chat. Bueno, perdonad. Venga, pues siguiente. Bueno, entonces voy directamente, ¿no? Bueno, gracias, Víctor. Súper interesante ahí la intervención, y también muchas gracias, Elisa y Amics de la Terra Mallorca, por organizar este espacio y dejarnos pues participar así, explicando un poquito lo que es el programa catalán de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Y bueno, ya después tendremos también, ¿no?, a Jenny Díaz, que nos explicará más pues todo el contexto también, ¿no?, en su país, pero también de manera específica pues su participación de primera persona, ¿no?, en el programa. Pero sí, creo que Elisa ya ha contextualizado también al principio muy bien, y Víctor también, pero sí quería como también iniciar hablando un poquito de la situación de las personas defensoras, ¿no?, y del por qué existen o por qué hay la necesidad de que hayan programas de reubicación temporal internacional, ¿no?, para defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, bueno, un poco como ya contextualizabais y decíais, pues es un hecho, ¿no?, de que existe una clara persecución directa hacia las personas que defienden los derechos humanos y denuncian las vulneraciones de derechos humanos y ambientales que hay en los territorios. Son colectivos y, como decía, ¿no?, Víctor, pues luchas colectivas que se enfrentan pues a gobiernos, a grandes intereses económicos, políticos, de grandes intereses, ¿no?, de empresas multinacionales, o como decía Víctor, ¿no?, de corporaciones que hacen como que sea muy complejo resistir y pervivir en territorios, ¿no?, que han estado además históricamente
oprimidos y discriminados, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las organizaciones, movimientos, los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas, los pueblos afro, ¿no? Que están poniendo la vida y defendiendo la tierra, pero también como persistiendo en territorios ricos en recursos, ¿no? Ricos en y proponiendo otras formas alternativas de desarrollo, de consumo y de vivir en torno, ¿no? con la tierra, pues esto pues realmente a los intereses corporativos de las grandes empresas, al sistema, pues no le interesa, ¿no? Entonces, como también se comentaba, ¿no? Las defensoras realizan, o sea, reciben múltiples amenazas, son personas, ¿no? que son asesinadas, ejecutadas, hay desapariciones forzadas, detenciones, amenazas, criminalización, ¿no? Y condenas pues injustas. Hay todos unos sistemas de represión y amenaza contra las personas que defienden la tierra, el territorio, el ambiente y los derechos humanos, ¿no? En general. Entonces, también creo que es importante destacar que no son casos aislados, son casos sistemáticos de persecución directa contra movimientos y organizaciones que trabajan y que hay una intención directa para callar esas voces críticas ante los sistemas opresores, ¿no? Entonces, bueno, es un hecho que defender los derechos humanos y el ambiente conlleva mucho riesgo para los colectivos y las organizaciones. Ya ha dado unas cifras, ¿no? Bueno, muy espeluznantes, ¿no? Elisa, al principio, ¿no? De todos los asesinatos que hay, solo en 2020 más de 330 personas, ¿no? Asesinadas. Y pues también destacar que los ámbitos de defensa que están más perseguidos son los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y al medio ambiente, los derechos de los colectivos LGTBIQ y el derecho de las mujeres, ¿no? Am, a nivel pues ambiental y de defensa de la tierra y territorio y ambiente, pues comentar también pues que todas estas comunidades que están en los territorios pues están poniendo en jaque intereses, ¿no? En contra pues de proyectos de recursos naturales, en sitios donde hay cultivos de uso ilícito, en sitios donde hay narcotráfico, donde hay actores armados, donde hay monocultivos, como podría ser el cultivo de palma, de aguacate, ¿no? Y donde hay zonas con acaparamiento de tierra y unas serias problemáticas y conflictos multifactoriales, un poco como decía Víctor, ¿no? Que, bueno, tienen, bueno, ese impacto directo, ¿no? Entonces, ante toda esta situación, es importante fortalecer estrategias de protección a, a- perdón, que me estaba viendo. Ante toda esta situación, es importante, ¿no? O sea, las propias organizaciones y comunidades han desarrollado estrategias propias de protección y autoprotección y también entidades de solidaridad internacional y de justicia global también han conformado esas redes de solidaridad y apoyo hacia las personas, ¿no? y los colectivos que están defendiendo los territorios en el sur global. En ese sentido, pues nace el Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Es un programa que es financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, en el que también participan algunos ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Sant Cugat, y en el que pues nosotras como Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado gestionamos este programa. Nosotras somos una organización que trabaja para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas y el derecho a solicitar asilo, pero que también es súper importante trabajar para erradicar las causas estructurales que generan ese desplazamiento forzado y por lo tanto creemos indispensable también poder fortalecer esas redes de apoyo a defensores y defensoras para que no se descapitalicen esos territorios, ¿no? Para que se pueda continuar trabajando desde allí y ver cómo también pues, fortalece este trabajo, ¿no? Entonces, no somos el único programa, hay otros programas a nivel estatal, hay programas en el País Vasco, en Asturias, en Valencia,
También nos articulamos entre nosotras, también hacemos parte muchas desde la red defensoras que comentaba Víctor, y porque bueno, es importante, ¿no?, estar generando como esos lazos entre diferentes organizaciones, también a nivel europeo. Hacemos parte pues de una red europea de programas de reubicación temporal que gestiona pues Protect Defenders. Y bueno, un poco más a nivel de funcionamiento del programa, comentar pues que quien postula a estas personas a participar son organizaciones catalanas que también trabajan en solidaridad con estos países y postulan a las defensoras a participar durante 6 meses aquí en Cataluña. A defensoras bueno, que tienen estas situaciones de riesgo, ¿no? Y durante estos 6 meses se desarrollan principalmente 3 pilares que se van configurando de manera conjunta con las personas, depende de, ¿no?, los intereses, cómo están emocionalmente, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Pero serían el primero, el pilar de descanso y de autocuidado, que pues muchas veces las propias organizaciones, los ritmos que llevan son frenéticos, el trabajo es inmenso, no hay el descanso, prácticamente no se contempla, ¿no?, ante estos contextos de tanta violencia, ¿no?, también y tanta dificultad. Entonces, bueno, se da para que puedan salir también a descansar y a tener espacios también de autocuidado, incluso también de atención psicológica cuando se requiere, porque muchas pues han vivido, ¿no?, situaciones de amenazas muy graves y afectaciones muy graves. Por otro lado, también estaría el pilar de formación, en el que pues cada persona decide un poco su itinerario formativo en temas de interés para luego también poder llevar toda esta formación y poderla también como fortalecer, ¿no?, todo el colectivo y organización también con temas específicos que quieran trabajar. Y luego habría también toda la parte de incidencia y fortalecimiento de redes. Por un lado, pues ya sea también para crear esas sinergias entre diferentes luchas y fortalecernos, ¿no?, entre todas, también como para interlocutar con actores y poderes políticos que tienen que pueden influenciar, ¿no?, y que tienen influencia a nivel de organismos internacionales, de políticas públicas, que pueden incidir e interpelar a los estados y que pueden también generar protección ante situaciones de vulneración a estos colectivos. Entonces también pues se van al Parlamento Europeo, se va a diferentes, ¿no? Bueno, comunidades, diferentes sitios donde pues cada una pues también tiene como intereses de trabajar. Por otro lado, también se hace todo un acompañamiento a nivel de análisis de riesgo, análisis en el retorno y acompañamiento y seguimiento como para continuar fortaleciendo más allá de estos 6 meses en que participan aquí, sino también allá. Comentar también que dentro de las posibilidades se hacen viajes de seguimiento a los países. Por ejemplo, en marzo de este año estuvimos en Colombia. Seguramente conocerán como algunos de los colectivos, pero estuvimos acompañando al movimiento Ríos Vivos, ¿no?, que trabaja para luchar en contra de una de las hidroeléctricas más grandes a nivel latinoamericano, que es la hidroeléctrica de Ituango en Antioquia. Pues también una de las personas participó en el programa. También estuvimos acompañando a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, también varias de ¿no?, de las personas que hacen parte del pueblo Nasa y del colectivo han salido y participado en estos programas. También pues en organizaciones que trabajan en el Metal Guaviare en temas de deforestación, ¿no?, de grandes empresas, ¿no?, que deforestan el Amazonas y bueno, como todo ese expolio que hay de los territorios. Entonces, estos viajes también son importantes para conocer allí, para decir, aquí está la comunidad internacional, ¿no?, también aquí está acompañando estos procesos y aquí también está vigilando, y eso pues tiene su impacto hacia también los colectivos. Em, bueno, comentar así también brevemente que desde el 2017 pues han participado 22 personas, también han participado miembros de las unidades familiares, que es algo que se implementó también para tener una mayor perspectiva de género en el programa y que más mujeres pudieran participar, que pudieran venir
con sus hijos, hijas o familiares a cargo, ya que normalmente pues son las responsables, ¿no?, de los cuidados. Ya hemos contado sobre todo con participación de defensoras de Colombia, pero también de México, de Filipinas, de Honduras, de República Democrática del Congo y, bueno, de diferentes lugares, y sobre todo también pues defensoras de la tierra, territorio, medio ambiente, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentábamos a nivel de amenazas, riesgos, ¿no? Y toda esa matriz también que hay de ataque, ¿no?, hacia estos colectivos. Entonces, bueno, yo creo que lo dejaría aquí también para dar paso a Yenidia, que creo que todas tenemos muchas ganas de escucharla, que hace ya 3 meses aproximadamente que está participando aquí en el programa del acompañamiento de, pues, de Acción Internacional por la Paz, de IAP, y nada, ya cualquier cosa luego complementamos. Y gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, por el espacio también que nos brindan de poder visibilizar, digamos, nuestro trabajo de base. Bueno, decir que ya me habían presentado, entonces voy a pedir disculpas si en algún momento tengo que parar porque, bueno, o toser, bueno, me disculpan ahí. Pero bueno, me gustaría enfocarme pues en el contexto, digamos, de Colombia, decir brevemente que Colombia es un país que tiene una riqueza en biodiversidad importante. Solo con ese, digamos, esa pequeña o esa grandísima característica que tiene el país ya genera unas condiciones para él, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, aparte de tener esa riqueza en biodiversidad que resaltamos mucho, también quiero decir que es un país bastante desigual. Hay una desigualdad social bastante grande, y que eso no nos permite también de alguna manera tener garantías de los derechos, de todos los derechos, ¿no? Y pues también quisiera como marcar diciendo en que en Colombia hay una brecha grandísima entre el campo y la ciudad. Entonces, nuestro trabajo como organización campesina se ha enfocado específicamente en el trabajo de defensa de los derechos humanos a campesinos y campesinas del Magdalena Medio, pero bueno, eso viene acompañado también de unas defensas hacia el territorio, hacia la tierra, hacia el medio ambiente, hacia una realidad del campesinado en Colombia que está bastante abandonado por los gobiernos locales, departamentales y nacionales. Bueno, hemos estado desde hace más de 27 años de trabajo de apuesta como tal, de organización, eh, y que hoy por hoy pues quisiera contarles un poco que en el Magdalena Medio geográficamente es un territorio bastante estratégico para el movimiento o la movilidad de varias economías que se dan al interior de ella. Decir que, bueno, algunas de esas economías las comentaba un poco a largos rasgos. Constanza, que decía, bueno, uno de ellas son los monocultivos de palma africana y pues también el de coca, que son fuertes en el territorio, pero el latifundio también para la ganadería extensiva. Bueno, los procesos extractivistas de empresas que también, bueno, y que están esas economías también ahí, es para la explotación de hidrocarburos, para la explotación de minería, para la extracción de oro, y bueno, todas esas economías que de alguna manera generan en el territorio una mirada para algunos actores, actores armados, para actores civiles, para multinacionales que también están en el territorio y que van en búsqueda de la explotación de esos recursos.
no nos gusta llamarlo recursos porque al final se contempla siempre en una realidad de dinero, de acumulación de riquezas. Yo creo que nuestra biodiversidad o nuestra naturaleza de alguna manera nos permite hablar como esa relación con ella, ¿no? Y pues eso es lo que ha hecho la Asociación Campesina, eso es lo que ha hecho, digamos, el trabajo como defensora ha sido enfocado de alguna manera en la conservación de todo lo que tenemos en nuestro territorio y eso nos pone en riesgo a las defensoras, defensores de derechos humanos en ese territorio. Entonces, decir que como tal, nuestro ejercicio se ha visto un poco, digamos, como ha habido mucha intención de dañar pues incluso nuestra propia vida con tal de que no sigamos haciendo ese ejercicio de protección de todo lo que tenemos en nuestro territorio, de toda esa biodiversidad. Bueno, eso como en términos del contexto, de contarles un poco cómo nos ubicamos y de qué manera hemos venido haciendo, digamos, ese trabajo ahí en el Magdalena Medio, con todas esas realidades de un conflicto armado y social, que cada día se agudiza más por toda la situación que hay en nuestro territorio. Ahorita pues hay se le puede llamar como una disputa entre digamos, entre el tener el control del territorio, perdón, un momentico acá que se me metió algo, ya. Entre los actores armados por querer controlar el territorio y que eso también nos pone a los campesinos y campesinas en mucho riesgo, a los defensores y defensoras en mucho riesgo porque estamos en medio de todo ese conflicto y aún así se profundiza más porque hoy el hecho de que haya un acuerdo de paz y que haya habido una dejación de armas de unas guerrillas que eran fuertes y que tenían, digamos, un control en el territorio. Hoy vienen otros actores armados a ocupar esos espacios que también de alguna manera nos ponen en mucho más riesgo, ¿no? Porque pues la situación se agudiza más. Hoy muchos actores armados están buscando bueno, el control por todas las economías que ya les contaba. Bueno, con todo y eso, creo que le hemos apostado o como organización también tenemos unas apuestas importantes que hemos desarrollado a lo largo de estos años como mecanismos de protección, como programas y rutas de protección que van encaminados en también la defensa de los derechos humanos, pero también en la defensa de los defensores de derechos humanos, en la protección de esos defensores y defensoras de derechos humanos, apuestas como la ruta, bueno, también eso les quería hablar, mi trabajo también se ha enfocado y que ha sido fuerte y que ha sido relevante, es el trabajo con mujeres campesinas, el trabajo que ha desempeñado la coordinadora de mujeres del Valle del Río Cimitarra, que también ha sido importante porque se reconoce desde el mismo ejercicio organizativo de la CBC que la aportación de las mujeres campesinas en toda esta situación de crear esos mecanismos de protección. Entonces, hoy por hoy las mujeres también encaminamos luchas que van enfocadas en poder cuidar y blindar nuestro territorio para la propia permanencia en el territorio. Bueno, hay otros mecanismos que también desde ahí hemos venido impulsando, mecanismos como bosques de paz, es reconocido incluso por el gobierno nacional. Bosques de paz, digamos, es la memoria viva del campesinado del Magdalena Medio, es la memoria donde literalmente se sembraron árboles y se les colocó nombre de las víctimas del conflicto armado. Y
y tienen ya, es un bosque como tal. Esta es una viva representación de la memoria del Valle del Río Cimitarra y que también es un mecanismo para no olvidar lo que hemos vivido en nuestro territorio. Pero también tenemos un mecanismo importante de conservación como lo es la línea amarilla. La línea amarilla también ha generado ese proceso de legitimación de la conservación ambiental en nuestro territorio, que también nos permite permanecer en el territorio, porque pues si no tenemos agua, si no tenemos bosques, si no tenemos la biodiversidad como tal, pues tampoco podemos quedarnos en nuestro territorio haciendo nuestro ejercicio de tenencia, de exigencia a los gobiernos. Entonces, de alguna manera, el hecho de que los campesinos y campesinas del Valle del Río Cimitarra han conservado también les ha permitido permanecer en el territorio. Y la línea amarilla también, así muy específicamente, les cuento que ella, digamos, digamos, ¿cómo les puedo decir? Es como el cierre de la frontera agrícola que desde hace más de 40 años campesinos y campesinos que llegaron a ocupar las tierras de ese territorio, a, digamos, colonizar, decidieron muy de forma legítima, perdón, pintar los árboles con pintura amarilla, diciendo que desde ahí no se seguía explotando ni expandiendo la frontera agrícola. Eso fue voluntario de las comunidades, legítimo de las comunidades, y hoy por hoy pues estamos como organización, lo tenemos como apuesta política porque consideramos que es necesario seguir brindándole protección o consiguiendo una figura que proteja esa área conservada por los campesinos y campesinas, porque además está en riesgo de que pueda ser explotada pues, por la minería, por incluso exploración sísmica para la explotación de hidrocarburos. Entonces, es una situación bastante compleja, pero que aún así las comunidades organizadas del territorio del Valle del Río Cimitarra han hecho ese ejercicio importante de conservar un bosque húmedo, un bosque virgen, un bosque que no tiene intervención humana y que dos caracterizaciones biológicas que se han hecho, una precisamente en la línea amarilla, que es la serranía de San Lucas, nos muestra las especies que hay en ese territorio, especies que ya no se encuentran en otro lugar, especies endémicas, especies nativas en vía de extinción y que se encuentran en nuestro lugar y que es importante seguirla protegiendo, además porque es el nacedero de las aguas que nos abastecen a nosotros en nuestro territorio. Entonces, hay mecanismos importantes, mecanismos organizativos, mecanismos ambientales, mecanismos de derechos humanos. En fin, hemos intentado apostarle a un territorio organizado, a un territorio, digamos, con un desarrollo sostenible, con una idea que garantice la vida digna para el campesinado de ese territorio, pero también para el campesinado colombiano, si de alguna manera se sigue apostando a estas realidades de organización. Además, porque hoy nos reconocemos en la zona de reserva campesina, zona de reserva que fue también, que es legal y que es reconocida como, digamos, la zona donde hay campesinos y campesinas. Es algo paradójico porque en nuestro territorio o en Colombia como tal no se reconocía al campesinado como sujetos de derecho y la zona de reserva campesina le da esa posibilidad o ese margen de poder decir hay campesinos en Colombia. Entonces, como nuestra zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, hay muchas apuestas más en Colombia que se han venido gestando también y que es importante decir que es la única ruta que nos permite llegar a tener la posibilidad de la tenencia de la tierra.
porque tampoco para el campesinado hay propiedad de la tierra, entonces es otra problemática que también ha encaminado ahí, digamos, las luchas propias del campesinado del Valle del Río Cimitarra. Bueno, ¿qué otras más apuestas? Bueno, decir que también la coordinadora de mujeres, y como para enfocarme un poco más en esa área que es como más fuerte el trabajo que que yo como defensora he venido realizando, es que también hemos creado en el marco de todas esas, digamos, cooperación internacional, de todo ese acompañamiento internacional, de todas esas apuestas que también desde acá y ese acompañamiento que desde acá se ha hecho, desde Barcelona, desde Cataluña. eh, Esa cooperación también nos ha permitido desarrollar algunos proyectos que van encaminados en crear una ruta de protección, le llamamos el protocolo ruta de prevención y protección de violencias machistas. eh, Porque también le apostamos a que no solamente tengamos un territorio organizado, ordenado, sino que también le apostamos a una vida libre de violencia hacia las mujeres campesinas, hacia las mujeres defensoras, hacia las mujeres que están haciendo el trabajo y que están en el territorio. Y bueno, ahí, digamos, alrededor de la coordinadora que tiene su agenda programática, que tiene su ejercicio propio de trabajo, con su estructura como tal. También estamos apostándole a un feminismo campesino, estamos apenas en construcción de él, pero aspiramos a que ese feminismo vaya planteando esa realidad o esa relación con la naturaleza, porque realmente nos encontramos en esa apuesta como tal. Esa conservación de las semillas nativas, que históricamente quienes han desempeñado esa labor han sido las mujeres campesinas, eh, la tenencia de la tierra para las mujeres campesinas, que también históricamente no se les ha dado a ellas, no hay en el territorio como tal propiedad para los campesinos en términos generales, pero las pocas propiedades que hay no son hacia las mujeres, sino hacia los hombres siempre. Entonces también le apostamos a esas luchas y aspiramos a que nuestras luchas de alguna manera se encuentren con las realidades de otros feminismos. Decir que cada uno tiene su particularidad, pero que aspiramos a podernos encontrar en un punto donde todas las mujeres también desarrollamos esa reivindicación de las luchas de las mujeres propiamente. ¿Qué más les digo? Bueno, es nuestro proceso, poderlo decir así de forma general, y es que toda esta situación del contexto que les comentaba, toda esta situación de conflicto armado y social, también nos ha generado muchas capacidades organizativas que también nos permiten, digamos, desarrollar esos mecanismos, todas esas apuestas y esos procesos organizativos como juntas de acciones comunales, los comités, las coordinadoras, que todos, cada uno tiene su, digamos, su proceso y, y su ciclo como tal, nos ha permitido también la legitimidad en el territorio. Yo creo que más que cualquier mecanismo es el hecho de que tengamos ese acompañamiento de las comunidades campesinas en el trabajo que realizamos, esa legitimidad también del territorio, de decir que todo lo que hacemos lo hacemos con las mujeres campesinas y con los hombres campesinos. Todos estos mecanismos que se han consolidado han sido de la mano incluso con la misma academia, con los mismos procesos populares. Ha habido, digamos que, una juntanza entre varias fuerzas que nos han permitido también desarrollar nuestro trabajo y legitimar nuestro trabajo. Entonces, hoy por hoy, el trabajo que realizamos es la viva, digamos, voz de muchas mujeres, de muchos hombres, de una diversidad que es importante resaltar y que es importante decir. Y pues claro, no, no, no,
no se puede descartar que hay un riesgo eminente por el trabajo que hacemos, por el trabajo de defensa de los derechos humanos, por el trabajo de defensa de lo ambiental, porque pues obviamente hay unos intereses económicos, políticos, hay intereses fuertes que no permiten, digamos que, o bueno, no permiten, no estar ahí, digamos, acechando de alguna manera el trabajo que realizamos, pero el hecho de que tengamos un acompañamiento de las mismas comunidades, un acompañamiento internacional, que tengamos la posibilidad de visibilizar también nuestra apuesta desde estos espacios, nos permite seguirnos fortaleciendo, nos permite seguir creciendo también en esa realidad de esa red, porque creemos que hay que consolidar una red para que todas esas procesos, iniciativas que vayan encaminadas en defender lo que tenemos, de alguna manera se mantenga y se materialice también. Le apostamos al diálogo siempre. Yo creo que la salida al diálogo es importante y hoy defendemos el acuerdo de paz, aspiramos a que este nuevo gobierno plantee posibilidades de la implementación, de garantizar esa implementación del acuerdo de paz y también que haya posibilidades de diálogos entre los demás actores para que nuestro campesinado del Valle del Río Cimitarra de alguna manera pueda tener garantías de permanencia en el territorio, pero también garantías de una vida digna, de una vida y de la paz que realmente anhelamos y que no es una paz que solamente es con el silenciamiento de las armas, es una paz completa, una paz integral que contemple la garantía para que hoy no sigamos siendo esa brecha entre el campo y la ciudad, hoy no sigamos siendo estigmatizados por hacer el trabajo también como defensores y defensoras de la vida, de la tierra, del territorio, de la naturaleza, sino que hoy sigamos promoviendo esa paz con todos y todas. Eso, no sé si hay algo más que se me quede por ahí. ¿Yo me gasté el tiempo o todavía me queda? Está bien, Jenny, ya lo que, como te sientas tú cómoda, no sé si con esto más o menos, con este mapeo un poco de la situación y el contexto, tú, bueno, no quieres profundizar más. Considero que quizás sea interesante, si quieres, explicar qué motivó el que entrases en el programa de protección de defensoras del cual nos hablaba Constanza. Si te sientes cómoda hablando de ello, si no, no hace falta. Claro que sí, no, pues decir que lo primero nace por una postulación desde IAP, Acción Internacional por la Paz, y pues nuestra organización de base, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, pues también de alguna manera vio importante este programa y vio importante que de alguna manera poder garantizar a que una de sus defensoras estuviera en este espacio, ¿no? Bueno, decir que ha sido una experiencia muy, muy positiva para mi vida, porque aparte de generar esa tranquilidad y esa protección desde acá, o sea, es fuerte porque, bueno, desde allá es difícil también hacer nuestro trabajo, lo hacemos como en formas muy prudentes a veces, hasta muy clandestinas a veces, porque es un poco delicado también, hay que saber cómo movernos, cómo utilizar esas herramientas de protección. Y pues el hecho de que estos 6 meses esté acá, que haga un análisis de contexto, que hable en algunos espacios de forma pública y del trabajo que hacemos es una experiencia muy bonita, muy positiva y que de alguna manera me permite también crecer y fortalecer mis capacidades y pues decir que
que aparte de la protección también es el hecho de tener esas otras líneas también del cuidado, de autocuidado, que no lo hacemos normalmente como defensoras. Nos dedicamos pues a buscar alternativas para defender el territorio y a las comunidades, pero se nos olvida que también somos humanos y humanas y realmente nos dedicamos mucho a eso y el hecho de que hoy lo esté viviendo también desde acá es muy importante para mi crecimiento, pero también porque aspiro a que mi organización de base pueda también empezar a desarrollar esas estrategias para el tema del autocuidado. Y pues en temas de formación, pues muy importante porque como lo decía, fortalece mis capacidades, afianza mis capacidades también en términos de poder seguirme capacitando, formando. Además porque es totalmente diferente la formación acá. Bueno, nosotros allá digamos, para generar toda esta posibilidad de capacidades como defensoras, han sido en la formación muy popular, ha sido una formación no académica, realmente desde la academia no se brinda eso. Yo no he tenido la fortuna de poder, allá difícilmente o pocas personas tienen la posibilidad de terminar una carrera, pero bueno, nuestro trabajo como defensoras ha sido de las escuelas de formación que hemos desarrollado al interior de nuestro proceso, al interior o incluso de forma regional en el territorio como tal. Entonces, hoy el hecho de que tenga también esa posibilidad, también de alguna manera me da esa confianza de seguir desarrollando mi trabajo con más, digamos, conceptos, con más claridad. Entonces, pues ha sido genial estar acá, ha sido importante, aún me queda trabajar ahí como en el proceso de incidencia, visibilizar un poco la apuesta nuestra como organización y pues seguir, digamos que esta visibilización se trata también de alguna manera de que podamos de generar esas redes entre organizaciones que le apuestan también a esos procesos de igualdad, a esos procesos de apoyo, de acompañamiento. Entonces, pues en términos generales el programa ha sido, digamos, uno de las situaciones más importantes que desde mi perspectiva como defensora me ha dado. Entonces, quiero agradecer también a la agencia, al ayuntamiento, a SECAR, a IAP, a ACP, que digamos en el marco pues de toda esa articulación que hay, han permitido que defensoras también estemos acá cumpliendo cumpliendo ese papel, pero también de alguna manera fortaleciendo lo que tenemos. Y yo sé que desde acá, de lo que yo pueda llevar a mi territorio, porque aspiro a que todos los conocimientos que pueda adquirir se puedan de alguna manera replicar. Siempre hacemos la réplica en todos los espacios de formación, entonces yo creo que es una tarea que me llevo también para el trabajo propio como organización de base y pues no decir que todo positivo hasta ahorita con el COVID que me quiso como un poco atrasar la agenda, pero bueno, igual estoy entre lo que cabe bien. Muchas gracias. Qué interesante, Yeniria, que tengas ya bueno, programada toda esa devolución, ¿no? Esas réplicas que después trasladar a las organizaciones con las que trabajas, que trabajáis, ¿no? En comunidad y poder fortalecer a través de tu participación en este programa. Bueno, mira, justo teníamos una pregunta desde el público en este sentido, que era justo que de qué forma la visibilización internacional podía contribuir a tu lucha. Bueno,
importante porque yo creo que para nadie es un secreto que algunos actores armados, incluso actores estatales, civiles, hay un respeto por la comunidad internacional, por los procesos o organizaciones internacionales. Siempre como que les gusta de afuerita que les estén ahí como señalando lo que no están haciendo bien. Entonces el hecho de que haya esa red para visibilizar nuestro trabajo, nuestra apuesta y para denunciar también, porque nuestro trabajo también ha sido esa denuncia cuando hay violaciones de derechos humanos o la violación del derecho internacional humanitario. Y cuando se presentan esas situaciones, pues yo creo que ha sido importantísimo el papel que ha jugado el acompañamiento internacional, las organizaciones que nos acompañan internacionalmente, porque eso de alguna manera le da una mirada a los gobiernos de cómo atender las situaciones que hay en el territorio. Entonces, ese respeto, ese blindaje nos ayuda de alguna manera a hacer nuestro trabajo y hoy por hoy permanece nuestro trabajo también gracias a esa red o a ese fortalecimiento que tenemos con las comunidades internacionales. Entonces, nada, también decir que es importante agradecer también eso que han venido haciéndolo. Traslado una segunda pregunta desde el público que, bueno, iba dirigida a Víctor, me parece, pero quizá Constanza, bueno, Víctor ha tenido un imprevisto de cuidados en su núcleo familiar y se ha tenido que ausentar ahora, entonces él no podrá responder, pero bueno, si Constanza pudiera saber cómo puede sumarse una persona o entidad a la iniciativa de redes defensoras en el Estado español. Ah, vale. Creo que, o sea, como entidad sería que, así como a nivel individual, no sé tanto porque sí que son como entidades que hacen parte de la red, que igual es como un espacio como muy informal en el que nos vamos, ¿no? Tenemos como una cadena de mails. Donde ahí nos vamos como pasando información o a veces incluso comunicados, denuncias, actividades, acciones, ¿no? Y ahí de manera como un poco así, ¿no? Espontánea. Y luego también hacemos como un par de encuentros anuales presenciales o a veces ha sido virtual. Y claro, hay muchas organizaciones, no es que haya como o sea, yo creo que sería como escribir alguna organización de las que hacen parte, o por ejemplo a mí, si quieren les dejo mi correo, no sé, o Amigos de la Tierra también, que hacen parte, ¿no? de la organización y entonces, pues claro, son organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, sobre todo a nivel de sur global y bueno, está desde Greenpeace, Amnistía Internacional, brigadas internacionales, CECAR, o sea, hay como, bueno, muchas organizaciones y yo creo que para hacer parte simplemente es como escribir a una de las organizaciones y lo proponen un mail y entonces, bueno, pasaría como a estar este listado y a estar en este espacio, es algo como muy fácil. Vale, estupendo. Mira, estas consultas vienen precisamente de representantes de Stop Ecocidio, que están ¿Vale? conectados como público y bueno, nos trasladan a través de preguntas y respuestas varios comentarios y reflexiones. Son un poco largos para leer. No sé si lo más sencillo, bueno, voy a leer el primero que sí que... vale. Muchas gracias por organizar este interesante encuentro. Gracias a todas por vuestro trabajo en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, especialmente a Yenidia, por haber compartido su experiencia y su historia aquí. Desde la campaña Stop Ecocidio nos gustaría poder compartir con vosotros y vosotras una información que consideramos que puede ser útil para todas las personas que participan en acciones pacíficas en defensa de la naturaleza. La figura de protector o protectora de la tierra que ofrecemos desde la campaña. Al hacerte protector de la tierra, recibes un documento a tu nombre de un fondo fiduciario, y esto demuestra que crees
que el daño y la destrucción de la tierra y o sus habitantes es un crimen. En caso de que llegaras a juicio, este documento tiene fuerza legal y podrás usarlo en tu defensa como prueba de que no estás actuando para causar un daño, sino para prevenirlo. Es decir, que eres protector, protectora de conciencia y has realizado una acción pacífica para proteger a la tierra. Pues muy interesante este ecocidio. Desde Amigas de la Tierra, desde Amigas de la Tierra conocemos toda no esta campaña en concreto, pero seguro que mis compañeras de la coordinadora estatal sí. De todas maneras, como tengo tu contacto, me habéis escrito 2 personas para inscribiros de Stop Ecocidio en este webinar en el que estamos ahora mismo. Os puedo poner en contacto directamente con mis compañeras en Madrid para tanto lo que comentaba Constanza de la red de defensoras como para ver si podemos tejer red en esto o ayudar a la difusión de vuestra campaña, que ciertamente es interesante. Como hay comentarios de este ecocidio bastante interesantes, pero un poquito extensos ahora mismo para el tiempo de intervención, no sé no sé de qué manera, si dar voz a la persona en concreto o leerlos por aquí, lo digo por no robar mucho tiempo más a las personas, pero tampoco perder este par de reflexiones que quedan pendientes. ¿Cómo preferís hacerlo? A mí me da igual, ¿eh? Esto que concilio te voy a permitir hablar, ¿vale? Y así lo puedes resumir brevemente, que yo creo que va a ser más rápido que a que yo lo lea en tu nombre. ¿De acuerdo? A ver si recibes la invitación para... Ahora estoy, me parece, si me oís. Sí, En un segundo, que viene el tractor. Ya, es que pasaba justo el tractor y no se oía nada. Nada, bueno, se compartido ahí, sé que era extenso, pero por dejaroslo un poco de referencia y que lo pudierais tener y consultar o que la gente que está lo pudiera tener también. Es simplemente eso lo que comentamos ahí. Bueno, es un documento que se puso. Lo del fondo fiduciario es un poco así raro, en España no se conoce mucho. Esto como partido de una abogada escocesa y se puso en funcionamiento desde Reino Unido, pues es un fondo específico en el que en este caso el dinero que entra sirve para financiar eso y grosso modo es un documento eso que puede servir en un momento para defensa legal. Ya se ha utilizado, por ejemplo, en Reino Unido, sobre todo con gente de Extinction Rebellion, y ha tenido una sentencia favorable, como decíamos por ahí, que fue en el 2021 en el juicio de Shell. Y bueno, pues aunque no está en absoluto garantizado que vaya a haber una absolución para la persona que lo utilice, pues la experiencia nos ha demostrado que sí que se les ha concedido a las personas acusadas pues el espacio para explicar las motivaciones que les han llevado a la acción pacífica en defensa de la naturaleza, y normalmente pues las sentencias han sido también mínimas. Bueno, es una figura que está ahí, que creemos que puede ser interesante, que depende también y apela mucho a la moralidad, digamos, ética del juez o la jueza en cuestión, pero que sí que tiene también una validez a nivel internacional. Se ha validado en casi todos los países a nivel, o sea, en todos los países del mundo prácticamente. Entonces, bueno, pues tiene una serie de cosas que puede ser útil simplemente. Entonces sí que nos podría parecer interesante, creemos, a vosotros también, como para de alguna forma hacer una alianza o darlo a conocer a la gente con la que trabajáis en este sentido. vale, estupendo. Estoy ahora mismo copiando y pegando en el chat para que el resto de personas pueda acceder a los enlaces que me trasladabas directamente. A ver que termino de pegar el otro. A ver si no se ha cortado. Ahí. A ver. Creo que sí, ¿verdad? Sí, se ve. Está ya todo ahí. Vale, perfecto. No me he dejado nada en el tintero.
Bueno, he hecho un poco como copia-pega resumen de las cositas importantes que las tenemos todas ahí en la web, pero bueno, es como que sea Vale, más fácil, ¿no? Que se ve todo de golpe. estupendo. Vale, oye, pues Muchísimas muchísimas gracias gracias a ti y a vosotros. vosotras. ¿Alguien más del público, alguien más de la sala quisiera comentar algo antes de cerrar la sesión? Bueno, ya sabéis que este es un espacio seguro, que el chat solo lo leo yo. O sea, me refiero que podéis trasladar cosas, no hay comentarios incorrectos, todo sentidos en un espacio seguro. Pero si no hay nada en los próximos segundos, pues por respetar, bueno, los tiempos nos hemos pasado un poquito, pero sobre todo por respetar el descanso de las compañeras y de Yenidia sobre todo, que está la pobre haciendo un esfuerzo adicional para estar conectada a pesar de no encontrarse muy bien. ¿Alguien más por aquí que se anima a comentar algo, a compartir? Me parece que no veo nada por aquí. He respondido a esto. De acuerdo. Ahora se me ha quedado congelada la pantalla, pero vale, ya ha vuelto. Ahora veo el chat de nuevo. No hay nada más. Así que como ya son las 8 menos 5, nos hemos pasado 25 minutos del tiempo previsto, pues nada, voy a cerrar la sesión, me voy a despedir de todos y todas, agradeceros un montón el haberos conectado hoy, el interés que tenéis en este tema, por explicar de forma tan, bueno, tan viva el contexto del cual emana el programa, a Yenidia por toda esa lucha de movimiento de base y a Víctor que ya no nos sigue en directo, pero bueno, que verá la grabación. Pues por todas estas explicaciones y a todos y todas vosotras que bueno, como ya sabéis, como Víctor ha dicho, todos y todas que estamos aquí ahora mismo somos defensoras ambientales y juntas somos más fuertes, por supuesto. Así que nada, para no alargar más, lo dejamos aquí. Esta sesión ha quedado grabada, ¿vale? Y en breve pues intentaremos subirlo a nuestro canal de YouTube. Cualquier cosa, como tenéis mi email, porque la mayoría de las personas conectadas como público se inscribieron previamente a través del formulario digital, pues podéis trasladarme lo que consideréis y yo os lo haré también llegar a las panelistas que nos han acompañado hoy. Pues si me deja la pantalla cerrar la sesión, no quiere que nos vayamos. Bueno, muchas gracias, Elisa, también Sí, por este espacio. muchas gracias. Venga, gracias. A cuidarse mucho. Sí, sí, sí. Mucha suerte. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Buena nit.